Buenas noches, soy Ana María Lomelí. Hoy al filo al doctor José Nabor Cruz, secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, el Coneval. Comenzamos. Doctor José Nabor Cruz, secretario ejecutivo de Coneval, gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Buenas noches, un gusto estar contigo y platicar con tu auditorio. A ver, en el último estudio que acaba usted de presentar recientemente, de acuerdo con los datos de Coneval, en los últimos 10 años aumentó la pobreza de 49.5 millones de personas pobres a 52.4 millones. Esto significa que 2.9 millones ingresaron al extracto de la categoría de personas pobres, pero 3 millones lograron salir de la pobreza extrema. ¿Me puede traducir? Si unos entraron y otros salieron, pues como que no pasó nada. Podemos empezar, te platico cómo hacemos la medición sobre los mexicanos que están en situación de pobreza extrema. Estos mexicanos tienen de entrada un ingreso menor al valor monetario de la canasta alimentaria que Coneval cuantifica en términos de las zonas urbanas y rurales. Esto aproximadamente equivale a 1,500 pesos mensuales en las zonas urbanas del país y 1,080 pesos en las zonas rurales del país. A partir de ahí, tenemos ese indicador de ingresos, pero también Coneval ha desarrollado una metodología que tiene que ver con las carencias sociales. 6 carencias sociales son las que diagnosticamos y si estos hogares, si estos mexicanos tienen al menos 3 de esas 6 carencias, pues desafortunadamente las podemos colocar en estatus de situación de pobreza extrema. ¿Cuáles son estas carencias? Es carencia por rezago educativo, por calidad de la vivienda, por calidad de los servicios básicos de la vivienda, carencia a la seguridad social, carencia también a la parte de vivienda y bueno, la parte de seguridad social. Son prácticamente esas 6 carencias que tenemos. ¿Qué hacer con toda esta información? Finalmente, a mí me parece que a ratos en México profundizamos y se hacen buenos análisis. Hay diagnósticos, hay datos, hay estadísticas, pero y luego, porque el chiste es que incidiera en las políticas públicas para orientarlas pues con certeza. ¿Cómo van a proceder en este caso usted al frente de Coneval? Bueno, hay 2 momentos. De entrada, te comparto que por primera vez en la historia del país tenemos este diagnóstico de 10 años a nivel nacional y estatal. Nunca antes en la historia económica del país habíamos tenido un informe de pobreza en estos términos, lo cual ya es un parteaguas. El día lunes, cuando lo presentamos, manifestamos que era un día histórico para los que evaluamos las políticas sociales de este país, porque, reitero, por primera vez teníamos esta información. Ahora bien, ¿cuál es el siguiente paso? Pues no solamente informar, compartir estos datos a los 3 diferentes niveles de gobierno, también a los órganos legislativos, a las secretarías de Estado, ya se les envió esta información y a partir de ahí ya hemos tenido una cierta retroalimentación con entes estatales, secretarios de Desarrollo Social a nivel estatal, se han acercado a Coneval para manifestar que si bien van bien en cuanto a reducción de pobreza, sobre todo la parte de estados del norte del país, están muy interesados en cómo pueden reforzar los programas sociales. Coneval tiene 2 entes fundamentales: medición de pobreza y evaluación de política social, evaluación de los programas sociales. Entonces, digamos que en esta segunda etapa, ya que tenemos el diagnóstico estadístico, entra la parte de evaluación de Coneval, que se coordina a nivel federal y a nivel estatal, básicamente. Con municipios es un poco más complicado por la cantidad propia de información, pero a nivel estatal y federal sí tenemos una fuerte coordinación para verificar que los programas sociales pues, se estén reorientando de la manera más adecuada posible. En el tema de carencias sociales, hemos mejorado, me queda claro que necesitamos trabajar mucho porque en una parte importante del país pues carecen de algunos servicios básicos, pero hemos mejorado las políticas públicas en el pasado, cuáles sirven, cuáles no sirven. Me parece que es importante ese análisis pues para partir de lo que sí sirve y pues desechar lo que no, Claro. ¿no? De estas 6 rubros de carencias sociales tenemos el siguiente balance. Hay 2 carencias donde sí hubo una mejora sustancial, que son rezago educativo y carencia de servicios a la salud.
hay prácticamente una fuerte reducción de los mexicanos que presentaban sobre todo la carencia de servicios de salud en estos 10 años. Tenemos otras dos carencias que se han mantenido estables, desafortunadamente, que son básicamente calidad y servicios básicos a la vivienda, pero donde desafortunadamente sí tenemos un fuerte rezago es en la carencia a seguridad social. 71.1 millones de mexicanos están exhibiendo al día de hoy esta carencia, que tiene que ver indudablemente con el tema de la precariedad laboral y el tema del sector informal de la economía. Oiga, y en cuestión de la pobreza, la pobreza rural es distinta a la urbana. Así es. ¿Y cómo lo manejan? Bueno, no solamente en esta valoración que te comentaba al inicio sobre el valor monetario de la canasta alimentaria y no alimentaria, que se conceptualiza de manera diferente para las zonas rurales del país, sino que también evidentemente hay grupos vulnerables de mayor presencia en las zonas rurales del país. Tenemos, en el informe que dimos a conocer, está también la parte sobre población indígena, mujeres indígenas, en zonas rurales y vemos que desafortunadamente las mujeres indígenas en zonas rurales presentan casi el 90% en situación de pobreza versus un hombre no indígena en zonas urbanas, ese porcentaje cae hasta el 30%. Entonces, evidentemente, esta información que hemos desarrollado en Coneval sirve mucho también para focalizar y diagnosticar las políticas sociales a nivel estatal por grupos vulnerables. ¿Cuáles son los estados más pobres y cuáles los menos pobres? Los más pobres, desafortunadamente, es este rezago histórico que tenemos como país, es el sur. Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Veracruz concentran la mayor cantidad de mexicanos en situación de pobreza y en pobreza extrema. Ahí tenemos prácticamente más de la mitad de la población en esta condición. Chiapas, desafortunadamente, tiene casi 40% de su población en situación de pobreza extrema. Entonces, ciertamente hay mucha focalización de estos mexicanos en estos estados. Los que presentan menos niveles de pobreza es Nuevo León y Coahuila. Son ciertamente esos estados del norte del país donde sí ha habido un cierto avance en los últimos 10 años y afortunadamente tenemos una menor cantidad de mexicanas en situación tanto de pobreza extrema como en situación de pobreza. ¿Cuál es el mayor obstáculo para erradicar la pobreza? Me parece que en términos de programas sociales, México ha gastado mucho en los últimos años, pero se ha enfrentado con dos fuertes obstáculos. La parte de informalidad. Justamente esta carencia de servicios de seguridad social exhibe pues, la precariedad de los mercados laborales. Desafortunadamente un porcentaje relevante de los trabajadores no tienen seguridad social, no tienen una pensión, no tienen un esquema que le facilite esta parte de seguridad social. Y otro segundo elemento que consideramos a partir de la información que exhibimos en Coneval es el tema de cómo ha decaído el ingreso, las remuneraciones salariales de los mexicanos. Un hogar promedio mexicano, aproximadamente el 65-70% de los ingresos mensuales promedios tienen que ver con ingresos laborales. Pero si uno ve el dato de 2008 a 2018, en el cual el porcentaje de trabajadores que ganan más de 5 salarios mínimos al día de la población económicamente activa pasó de un 12.5% en 2008 a un 4.3% en 2018. Hay una caída muy fuerte de trabajadores que ganaban, digamos, un buen salario y se ha aumentado el porcentaje que gana de 1 a 3 salarios mínimos. Entonces, eso también, si bien no es una variable que tiene que ver directamente con la política social, sí nos parece que ha obstaculizado también la caída en las remuneraciones salariales en el tema de la inefectividad de los programas sociales en nuestro país en los últimos 10 años. ¿En cuánto tiempo, doctor, crees que puedas tener un diagnóstico de los programas sociales actuales? Como para orientar, ¿no? Claro. o reorientar algunas Claro. políticas públicas. De hecho, ya Coneval publicó en el segundo trimestre de este año un primer balance, una primera análisis. Evidentemente, estos programas, los grandes programas sociales de esta nueva administración, pues están todavía en proceso, Sí. algunos están comenzando a aplicarse. Ya hay una primera evaluación, que es un documento público que invito al auditorio a que lo consulte en nuestra página de internet de Coneval, pero muy probablemente en las siguientes semanas, de hecho ya acordamos con la secretaria de Bienestar, con la ingeniera María Luisa, una reunión para ver en qué estatus va el proceso de aplicación de sus programas sociales y a partir de ahí haya una nueva retroalimentación con ellos, con Coneval, con otras secretarías de Estado, pues finalmente con el objetivo de reforzar estos programas sociales. Coneval ha tenido históricamente siempre la tarea de entregar evaluaciones muy puntuales de programas sociales y que a partir de esas evaluaciones, pues los que estén en ese momento en la Secretaría de Estado, pues tengan un diagnóstico de un tercero y a partir de ahí hagan las mejoras o adecuaciones de sus programas sociales. Lo importante es que disminuya la cifra Claro. de personas que viven en pobreza, porque
en todo esto que se ha hecho como se debe, me estás explicando, pues no vemos que las cosas realmente cambien. Claro. Me parece que uno de los datos que exhibe esta situación de estancamiento es que en esa metodología que hacemos en Coneval, solamente el 21% de mexicanos es no pobre, no vulnerable. Ese porcentaje en 2008 era 18.9%. Apenas si creció a 21.9%. Entonces, evidentemente, que solamente el 20% de tu población no tenga signos de pobreza y de vulnerabilidad, exhibe el gran problema. Claro. Tienes un 80% o que es pobre o que tiene alguna de las 6 carencias que te he mencionado. Qué importante es que en Coneval haya transparencia y también que sea independiente, autónomo. Bueno, esas dos palabras que mencionas evidentemente marcan la historia misma de Coneval. Desde su propio origen, el diseño, el marco jurídico en el cual fue diseñado Coneval era tener evidentemente siempre un signo de transparencia, no solamente en la parte de las metodologías, sino también en la parte de evaluaciones. Afortunadamente, en estos 13 años de existencia, Coneval siempre ha sido un ente consistente en cuanto a la transparencia. Nuestras metodologías no solamente parten de información pública, que es la que recaba y proporciona el INEGI a través de las encuestas nacionales de ingreso-gasto de los hogares, sino que las propias metodologías que en esa amplia discusión que se da en la primera década de este siglo sobre este enfoque metodológico multidimensional son totalmente públicas y todos los archivos para los softwares especializados para que cualquier académico o cualquier estudiante pueda replicar nuestros indicadores y llegar a los mismos resultados están en nuestra página de internet. Esa parte va a seguir fluyendo en ese sentido y evidentemente también el tema de autonomía está enmarcado en nuestro órgano de gobernanza. Hay un comité directivo donde hay 6 colegas, 6 investigadores académicos donde se discuten todas las partes de metodologías y de evaluaciones y también es un esquema que va a continuar porque finalmente parte del prestigio mismo de Coneval es que esta transparencia y autonomía permanezca en el futuro. Que tenga eco en los 3 niveles de gobierno. Así es, totalmente. ¿Te parece, doctor, si para terminar jugamos al filo, asociación de ideas? Ok, muy bien. Economía, Reto, libertad, fundamental. corrupción, Cáncer, pobreza, otro reto importante. educación, Vital, transparencia, necesaria. familia, Núcleo fundamental. sueños, Alcanzables. México. Un gran país. Muchísimas gracias, doctor José Nabor Cruz. Gracias por haber estado con nosotros. Estaremos muy de cerca porque siempre la información, los datos nos dan mucha luz a lo que sucede en nuestro país. Muchas gracias. Al contrario, gracias. Y gracias a ustedes por habernos acompañado. Recuerden que tenemos una cita la próxima semana al filo. Buenas noches.